Y, muy bien. Y este seminario pues nos va a permitir a nosotros poder, como les dije, poder fijar, poder adquirir nuevos conocimientos o hasta incluso poder conocer algo más, porque a veces te plantean preguntas, y esto sucede mucho en los exámenes de admisión. Tú sabes mucho sobre el tema, pero ¿qué pasa? A veces te plantean la pregunta y te marean con las palabras que tú sabes la respuesta, pero con tanto palabreo no estás seguro. Lo importante ante un examen de admisión es que tú estés seguro de lo que tú conoces. Si te invade un poquito de duda, ya te va a invadir los nervios, terrible. Te comento mi experiencia cuando di mi examen de admisión en la Cantuta, anunciaban el inicio con una sirena. Y a mí las sirenas me ponen nerviosa. Uy, no, me bloqueé como 20 minutos creo, pero luego ya me di cuenta y empecé a avanzar. Me falta un poco de tiempo, pero es una recomendación que les doy de muy buena fe para que ustedes puedan lograr un buen examen de admisión. Para los que van a tener ya el examen de admisión y si todavía pues no vas a realizar el examen de admisión, pues te recomiendo pues ir practicando con estos pequeños simulacros. Vamos a ver el banco de preguntas que nos plantea el día de hoy. Vamos a aumentar un poquito más. Muy bien. Ya saben que pido su participación para que esta clase pueda ser muy fluida y muy dinámica. Entonces empezamos con la primera pregunta. El metabolismo energético que genera energía mediante la oxidación de compuestos inorgánicos se denomina, yo sé que esto sí ya lo han llevado en la clase de nutrición, tipos de nutrición. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿No? A ver, por interno los leo, ¿recuerdan? ¿No recuerdan? ¿O cuál creen que sea? Estarán haciendo seguro la del... ¿Cuál? Por ahí escuché una vocecita. No tengan temor de participar. ¿Sabes qué es lo importante de este seminario? Que aquí tú vienes a aprender, nadie te va a juzgar si no sabes. La C. Por ahí me dice la C. A ver, dice heterótrofa. Hetero viene de diferente, por lo tanto, no creo que sea. Uy, por aquí por interno me dicen la E. Quimioorganotrofía. ¿Será o no será? Pero no sé si ustedes se dan cuenta o notan que aquí se repite esto de aquí, quimio, quimio, quimio. Ah, ya por deducción, entonces, profesora, yo creo que es una de esas tres. Entre la C, la D y la E. Por ahí está la respuesta. Por interno me dice la E, la quimioorganotrofia. Tenemos la otra que es la quimiotrofía y la otra quimiolitotrofía. Profesora, ¿qué diferencia hay entre ellas? Vamos a empezar con la primera. La quimiotrofía nos dice que van a ser los organismos quimiótrofos o quimiosintéticos. Son aquellos capaces de utilizar compuestos orgánicos reducidos. Profesora, ahí decía metabolismo energético que genera energía mediante la oxidación de compuestos orgánicos. Pero nos decía compuestos orgánicos reducidos, pero también nos hablaba que estaba dentro de que adentro estaban los quimiosintéticos. Entonces la quimitrofía es como que es un campo un poco más amplio. Vamos con la E, dice quimioorganotrofía. ¿Qué será la quimioorganotrofía? Dice que van a ser los organismos que respiran una fuente orgánica de electrones, se denominan por lo general quimioorganotrófos. Entonces, aquí está hablando de que respiran, pero profesora, la respiración también es parte de un metabolismo.
Claro, ¿por qué? Porque es parte del metabolismo, porque está obteniendo energía. Cuando tú respiras, cuando tú te alimentas, obtienes energía. Y entonces yo creo que es la E. Ya, sí, estoy segura que es la E. Y la D, entonces, quimiolitotrofía. Nos dice que son aquellos típicos o por lo general son respiradores aeróbicos y son bacterias oxidadoras de hidrógeno, es decir, van a oxidar el hidrógeno hasta convertirlo en agua. Entonces, ¿cuál creen que sea la respuesta? ¿La C, E o D? Según los términos que te he comentado. A ver, leo por ahí los mensajitos. Muy bien. Por aquí ya me están mandando las respuestas por interno. Efectivamente, la respuesta vendría a ser la letra D. Esta de aquí vendría a ser la respuesta. Vamos a subrayarla para que se quede clarito. Sigamos con la número 2. Uy, no, esta es recontra fácil, ¿ah? En el espermatozoide, la estructura que posee enzimas para degradar la zona pelúcida es el... Esta sí es recontra fácil. ¿Qué dice? ¿Cuál será? ¿Qué enzima será? Por aquí te doy una pista. Está entre el peroxisoma, el acrosoma y el centrosoma. Ah, profesora, veo que aquí también hay unas palabras muy similares. Todos terminan en soma. Entonces por aquí... Uy. Por aquí está la respuesta, pues. Entonces, es uno de estos tres. ¿Se dan cuenta que por reducción yo puedo ya, por lo general, un docente cuando plantea las preguntas, no lo hace con la intención de que tú no encuentres la respuesta, sino lo hace con la intención de que tú le veas sí o sí a la clave. Entonces, por deducción podríamos encontrar que es una de estas tres. Pero ¿cuál de estas tres está hablando? Bueno, el centriolo, el flagelo, bueno, el flagelo todo el mundo lo conoce, pues es el látigo, ¿no? Que tienen las colas como cola la mayoría de bacterias. Pero nos está hablando del espermatozoide y nos está pidiendo una enzima. No nos está hablando de alguna porción del espermatozoide, sino nos está hablando de una solución. Dice, para degradar la zona pelúcida, obviamente degradar la zona pelúcida del óvulo y poder ingresar. No es que el espermatozoide va y rompe, no, sino degrada una enzima y automáticamente hace que el óvulo se abra, se genere una abertura y pueda ingresar el espermatozoide. Pero ¿cómo se denominará esta enzima? A ver, si le atinan a latín marín. A ver, ¿cuál creen que es? Muy bien, tenemos aquí, en todo caso, tendríamos a la letra B, que es el acrosoma. El acrosoma viene a ser la enzima, la cual va a ser liberada por el espermatozoide para degradar la zona pelúcida, es decir, la zona externa del óvulo, y así poder ingresar adentro y generar pues la fecundación, ¿verdad? Y así posteriormente convertirse en un cigoto. Bastante sencillo, ¿verdad? Uy, sí, claro que sí, profesora, sí, sencillo, porque usted lo sabe, pero uno que no, que recién está aprendiendo, pues estas cositas un poquito complejas. Pero no se preocupen, ustedes también lo van a saber. Vamos con la número 3. El daltonismo. Uy, no, ya venimos con las clases de genética, con los cuadros mendelianos. El daltonismo es una enfermedad ligada al cromosoma X. A ver, ¿quién tiene el cromosoma X? ¿El varón o la mujer?
Por ahí los leo en los mensajes. A ver, ¿quién tiene el cromosoma X? ¿El varón o la mujer? La mujer. ¿El varón no tiene cromosoma X? Muy bien, me dicen el varón, la mujer, otros me ponen los dos. Efectivamente, el cromosoma X, pues por lo general, va a estar tanto en el varón como en la mujer. La única diferencia va a ser cuando nosotros hablamos del cromosoma Y. La mujer va a tener 23 cromosomas X, 23 cromosomas X. En ambos va a estar el cromosoma X, mientras que en el varón va a estar X y va a haber una variante de cromosoma Y. Es por eso que nos dice que el espermatozoide, la célula sexual del varón, va a ser quien va a determinar el sexo del futuro ser humano. Porque en un espermatozoide irá cargando un cromosoma X, en otro espermatozoide irá cargando el cromosoma Y. Nosotras, las mujeres, siempre vamos a liberar óvulos con cromosomas X. Al unirse, ahí viene la fusión. Si cargaba Y, pues se va a convertir, va a nacer un varón. Si cargaba X, va a nacer una mujer. Volvamos nuevamente a las clases mendelianas, es decir, a la clase de genética. No dice, el daltonismo es una enfermedad ligada al cromosoma X. Muy bien, estamos aquí en el cromosoma X, que ya nos ha planteado que nos dice que va a estar ligada. Y se expresa en homocigosis recesiva. ¿Qué significa homo? Que viene a ser igual. Entonces, no hay ninguna diferencia. Pero cuando nos dice recesiva, ¿qué cosa quiere decir? Que por lo general nosotros lo vamos a expresar, vamos a colocar acá un cuadrito, lo vamos a expresar con letras minúsculas. Es decir, puede ser, esto es cuando es dominante. Cuando es recesiva, podemos hacerlo así. Recesiva, esto también es recesiva. Profesora, ¿pero por qué coloca dos? Porque cuando nace un niño, no tiene solamente una carga cromosómica, tiene un par de cargas cromosómicas. Entonces, cuando nosotros vemos, nos dice que es homocigosis, entonces quiere decir que van a ser iguales su tipo genotípico. Entonces, al decir que es recesiva, va a venir en minúscula. ¿Qué cosa quiere decir que es recesiva? Si yo estoy con una persona que es una persona mulata, oscura, por lo general son genes dominantes. Si yo tengo hijos con esa persona, mis hijos, la mayoría van a ser de esa coloración. ¿Por qué? Con ese test. ¿Por qué? Porque es un gen dominante. Si mi gen dominante fuera mi cabello ondeado, entonces mis niños van a nacer con el cabello ondeado. Pero digamos, mi gen es recesivo. El tener el cabello ondeado es recesivo. De 5 mujeres, solo yo soy la única que tiene el cabello ondeado, por lo tanto, es un gen recesivo. ¿Hay probabilidad que salga mis hijos con cabello ondeado? Pues de 4, 1 nada más podría nacer con el cabello ondeado. Eso es cuando nos dicen que es recesivo. Sigamos aquí con esto de aquí, homocigosis recesiva en la mujer. Los hijos de un hombre, ya profesora, como me dice hombre, entonces estamos hablando ahora sí acá del cromosoma XY. Dice, los hijos de un hombre daltónico con la mujer homocigota normal tendrán los siguientes genotípicos. Como nos dice un hombre daltónico, por lo general ya nos está diciendo que no, que sí o sí se va a dar eso. Entonces quiere decir que es dominante. Vamos a buscar cuál sería su genotipo. XX, recuerda que estamos hablando de mujer, XY varón. Como nos dice que es una homocigota normal, ¿qué nos decía? ¿Que cómo era la mujer?
recesiva. Entonces voy a buscar una mujer que sea recesiva. ¿Esta es homocigota? No, esta no es homocigota, esta sería heterocigota porque tiene un gen dominante y un gen recesivo. ¿Este de aquí? Muy bien, esta sí es, esta podría ser, esta podría ser una probabilidad de respuesta. Este de aquí, no, porque pues esto otra vez es heterocigoto. Este de aquí es homocigota, pero no es homocigota recesiva, es homocigota dominante. Aquí tenemos una recesiva, otra netamente. Entonces está entre la C y la D. Vamos ahora al varón. Nos dice que era un varón daltónico, es decir, sí o sí lo tenía en sus genes. Por lo tanto, ¿cuál será? Si sí o sí lo tenía, estamos hablando de un gen dominante. ¿Cuál será la respuesta, la C o la D? Muy bien, se han dado cuenta que la respuesta es la letra D. ¿Por qué? Porque como usted, profesora, me dijo que sí o sí el varón es dominante, por lo tanto, aquí el genotipo que tendría que mostrar es el gen dominante. Y como dijo que la mujer era recesiva y ambos eran, y que era homocigota, entonces ambos tenían que ser recesivos. ¿Esto de aquí podría ser? No, porque nos decía que sí, el hombre era daltónico, por lo tanto era dominante. Y esta es la respuesta correcta. ¿Sencillo? Sí, ¿verdad? Si nosotros realizamos un análisis, es por eso que tú tienes que analizar cada respuesta y si es posible, leer despacio e ir subrayando lo más importante. Pasamos a la número 4. Ya, aquí viene ya lo que es un poquito de historia, que es un poco más de lectura, pues, cómo es que se dio la estructura molecular del ADN, ¿verdad? En algunos textos vamos a encontrar DNA por una terminología en inglés, pero en español conocemos como ADN, ¿verdad? Entonces, nos dice que la estructura molecular del ADN fue dilucidada por Watson y Crick en 1953. Ya estamos hablando entonces del ADN. Y hasta ahí estamos bien. Para ello postularon el modelo de una doble cadena polinucleótida. Ya sabemos que el ADN es una doble cadena polinucleótida. Nos decía que era helicoidal. Ah, profesora, ¿por qué dijo que era helicoidal? No recuerdo, porque las dos iban a la paralela, así, como si nosotros entrelazáramos. Antiparalela, ¿por qué? Porque conforme este iba avanzando, la otra también, y así. Y de esa manera formaba la hélice, era doble hélice, iba avanzando de esa manera. Este modelo estuvo basado en la interpretación de A, la constancia del contenido de la desoxirribosa y el ácido fosfórico. La comparación de los niveles de complejidad con la molécula proteica. La analogía secuencial con los aminoácidos de las proteínas. Los resultados de la diferenciación de los rayos X y del ADN cristalizado. Los experimentos de Avery McCarthy sobre el rol del ADN en la transformación bacteriana. Uy, profesora, ¿cuál de ellos es la verdad? Es que ninguno reconozco. Ya, vamos por lo más fácil. Ya me está hablando del ADN ya. Del ADN, entonces, aquí pues los experimentos no. Los resultados de difracción con rayos X tampoco. La analogía secuencial de los aminoácidos de las proteínas, analogía secuencial de los aminoácidos, sí, por ahí está cerca. La comparación de los niveles de complejidad en la molécula proteica. ¿Para qué yo quiero saber los niveles de complejidad si necesito hablar solamente de
cómo es que la estructura del ADN. Me está pidiendo eso, porque aquí nos dice, este modelo estuvo basado en la interpretación, es decir, cómo tú interpretas el ADN. ¿Cuál crees que es la respuesta? ¿La A? ¿La B? Bueno, la B, como te dije, no es tanto porque no solo de comparación. Aquí, la constancia del contenido de la desoxirribosa y del ácido fosfórico. Está entre la A y la C. Ah, muy bien. Por ahí, por interno me están diciendo la C. La C, la analogía secuencial de los aminoácidos. Pero nos está pidiendo la interpretación. ¿Por qué creen que no podría ser la A? ¿Por qué creen que no se podría dar la A? A ver, ¿de qué está formado el ácido nucleico? Disculpen, el ADN, el ácido desoxirribonucleico. ¿De qué está formado? A ver, les explico. Si nos está pidiendo hablar del ADN, entonces yo, lo más que me asocio a mí es ADN. Pero tengo que entender que dentro del ADN voy a encontrar el ácido desoxirribonucleico, los cuales va a ser grupos de azúcar unidos a un ácido fosfórico. Por lo tanto, esta estructura va a irse repitiendo, repitiendo, y de esa manera se va a dar la interpretación de un ADN, de la cadena de ADN. Y bueno, aquí pues ya incluye el ARN cuando se da la replicación. Por lo tanto, la respuesta vendría a ser la letra. ¿Cuál sería? La A. Exacto. Vendría a ser la letra A. Exacto. La constancia del contenido de desoxirribosa y del ácido fosfórico. Ellos en su unión es como un rompecabezas, va a ir uno tras otro. Y de esa manera se va a ir formando la primera hélice, la otra hélice también va a ir formándose así, y gracias a quién se forman, al ARN. Vamos a la siguiente pregunta, número 5. Las células de la neuroglia, aquí estamos viendo sistema nervioso, las células de la neuroglia, que cumplen funciones de sostén y nutrición, no el sostén que estás pensando, el otro sostén, de sostén y nutrición de las neuronas. Neuroglia, bueno, profesora, yo por lo general había escuchado en la mayoría de mis clases neurona, pero neuroglia ya ahí sí ya me está bloqueando. Entonces, podríamos decir de que en la neuroglia nos dice, a ver, vamos a analizar las respuestas. En las respuestas, en las alternativas, encontramos por lo general las respuestas. A ver, tenemos los astrocitos, los oligodendrocitos, los osteocitos, las células microglias, las células epidemarias. Entonces, a ver, hay una parte similar. Puede ser astrocitos, oligodendrocitos y osteocitos, profesora, entre una de esas tres porque se parecen. Ah, pero mira acá, mira una peculiaridad. Es conocido como las células gliales o glial. Estas de aquí, ¿por qué?
porque van a ser aquellas gliales o glial, van a ser aquellas las cuales van a dar la función de sostener y nutrir a las neuronas. Entonces, también son conocidas como las células de Ortega, conformadas por un tejido nervioso con capacidad fagocitaria y de soporte. ¿De quién estamos hablando? ¿Cuál creen que sea la respuesta? Las células de la... ¿Cuál? La D, las células epidimarias, ependimarias. No. ¿Cuál otra creen que sea? ¿Te acuerdas que te hablé de las gliales? Entonces, estamos hablando la misma, la palabra es muy similar a las células microgliales. Las células microgliales van a ser aquellas que van a cumplir la función de sostén y nutrición de las neuronas, que también están dentro de la neuroglia. La neuroglia es muy similar a la neurona. La única diferencia es que la neuroglia sí se puede reproducir. ¿La neurona se puede reproducir? No, tiene un tiempo de vida, se usa, muere. Entonces, ¿tú puedes generar más neuronas? A ver, ¿quién me dice? Si podemos o no podemos generar más neuronas. Tú naces con 1 millón de neuronas, digamos, porque naces con más. Con 1 millón de neuronas, ¿puedes aumentar tus neuronas a 1,5 millones o 2 millones? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Podemos o no podemos aumentar nuestras neuronas? Los escucho. Nos dicen de que nosotros, en realidad, no podemos aumentar más neuronas. Lo que sí podemos hacer es activarlas. Eso quiere decir que tú no has activado, tú has nacido con tu 1 millón de neuronas, pero no las has activado. Conforme tú vas aprendiendo, vas activando. Cuanto más lees, más estudias, más repasas, más practicas, ahí activas más neuronas. No sé si alguna vez te ha pasado que cuando estás hablando te empiezas a trabar. Se te traba la lengua, no sabes cómo responder y te quedas... ¿Te ha pasado eso algún momento? Muy bien. Esto es síntoma de que no estás realizando lectura. A mayor lectura, tienes mayor capacidad de fluido al hablar. ¿Por qué? Porque tu cerebro recuerda todas esas palabras que has ido absorbiendo y tienes una mayor fluidez. Así que si tú quieres ganar alguna discusión, te recomiendo previamente leer un libro antes, para que así puedas ganar esa discusión. Uy, un ratito, chicos, se me está agotando la batería. Voy a conectar. Bueno, vamos leyendo la siguiente pregunta, que es la número 6. Según el modelo del mosaico fluido, la estructura de la membrana celular consiste en una... ¿Sí recuerdan al mosaico fluido o no lo recuerdan? ¿Recuerdan cómo es? ¿Recuerdan alguien de ustedes cómo es el mosaico fluido? Bien. ¿Alguna vez has visto cómo son los comerciales de Bembos, de las hamburguesas? Donde se ve las capas del pan, donde se ve la hamburguesa misma, la carnecita, ¿cómo se ve? Muy bien. Algo así similar, acuérdate del modelo mosaico fluido. Nos dice que va a estar una bicapa, es decir, imagínate 2 porciones de queso, ¿ya? Juntas. Y esto, en medio van a haber palitos como mondadientes incrustados. Entonces, van a comunicar
entre el exterior con el interior. Eso es más o menos un resumen breve de lo que es más o menos el modelo del mosaico fluido, la estructura de la membrana celular. Nos dice, consiste en una doble capa proteica con lípidos móviles, una doble capa lípida con proteínas fijas, una capa lípida con proteínas móviles, una capa lipídica con proteínas físicas, doble capa lipídica con proteínas móviles. Muy bien, por acá me están diciendo la E, doble capa lipídica con proteínas móviles. ¿Los demás qué dicen? Dice la estructura de la membrana celular. Estamos hablando de la membrana celular. Acuérdate de la membrana celular, el mosaico fluido. Por lo general eran, como te mencioné, dos capas. Ah, profesora, ya pues me está diciendo dos. Ya, entonces quiere decir que esta de capa lipídica, están fuera. Entonces está entre la A, B y la E. Una nos dice que son lípidos móviles. Capa lipídica y con lípidos móviles, es decir, los móviles se mueven, disculpen, los lípidos se mueven. No, esta vamos a descartar. Te dejo entre la B y la E. ¿Cuál crees que sea la respuesta? Entre la B y la E. Nos dice doble capa lipídica. En la B nos dice con proteínas físicas y en la E nos dice con proteínas móviles. ¿Qué me dicen? ¿Las proteínas se mueven o no se mueven? ¿Recuerdas el mosaico fluido cuando te explicaron de la función de la membrana celular? ¿Cómo era la comunicación de la célula, de la parte interna con la parte externa? ¿Sí? A ver, vamos, entre la B y la E está la respuesta. ¿Cuál creen que es la respuesta? Por ahí me dicen con proteínas móviles. ¿Qué me dicen los demás? La B, Miss. La B me dicen. Por ahí me dicen, Miss, las proteínas se ubican en el centro. Me hacen una pregunta. Te comento, las proteínas, y a ver, voy a dibujarlo aquí al costadito para que puedan comprenderme más o menos cómo se ven las proteínas. Ya, vamos a ponerlo aquí. Ya. Aquí tenemos algo, voy a activar el lapicito mejor. Tenemos algo así que se ve la membrana. Esto es la capa lipídica. Y acá hay otra capa lipídica. Así. Esto es la parte externa, es decir, tú tienes tu célula acá, así como un huevito frito. ¿Ya? Tú tienes tu célula y esa capa lipídica es esta parte de aquí. Disculpa, la membrana es esto de acá. Imaginemos que esto lo estamos viendo de manera así, macroscópica. Tenemos aquí la capa lipídica y tenemos aquí las proteínas de esta manera. Vamos a tener aquí así las proteínas que van a ser aquellas que van a hacer la transferencia de electrones. Y aquí ya pues vemos tipos de proteínas, ¿no? Ellos van a hacer la transferencia de electrones. Entonces, si es la transferencia de electrones, y lo vemos de esta manera, que esta es la membrana, y de aquí por aquí están los electrones que pasan por las proteínas para llegar al interior de la célula. Solamente pueden pasar por aquí gracias a la proteína. Entonces, ¿las proteínas son fijas o son móviles?
fijas. Por lo tanto, exacto, las proteínas vienen a ser las proteínas fijas. Entonces hemos dicho que es una capa es una doble capa lipídica, porque aquí es de lípidos, y va a haber proteínas físicas, fijas, las cuales van a generar, ¿qué cosa? La movilización de ¿quiénes? De los electrones, del exterior al interior o del interior al exterior, gracias a las proteínas. Vamos a la siguiente. Entre las evidencias que permiten explicar la evolución de las especies, primeras clases de biología, la evolución de las especies. Hace unos días explicaba la evolución de las especies en el colegio y me decían, profesora, pero a mí me han dicho que quien creó la Tierra fue Dios. Claro, eso es una de las teorías de evolución, la teoría dogmática, o la teoría creacionista, donde un ser supremo pues crea, pero hay otras teorías. Entonces, pues, en la ciencia, para la ciencia, todo hay explicación. Y si no hay, se busca hasta encontrar la explicación de la pregunta. Entonces dice, entre las evidencias que permiten explicar la evolución de las especies, es decir, cómo han ido evolucionando, ya sea nosotros los humanos, los animales, etc. Las plantas también, ¿recuerdan antes cómo era? Cuando tú has visto las películas antiguas, no sé si ustedes han visto La Familia Dinosaurio, que hace años salía, la familia Sinclair, en donde se veía la mamá, el papá dinosaurio, o incluso cuando uno más cerca, ya uno más reciente, yo sé que este es un poquito antiguo, uno más reciente, los Picapiedras. Bueno, no es tan reciente, ¿no? Más o menos de los años 90, 95. Los Picapiedras, ¿has visto cómo son sus plantas? ¿Has notado cómo son sus plantas? Son enormes, ¿verdad? Entonces, antiguamente las especies nos dicen que eran mucho más grandes y conforme ha ido pasando el tiempo, justo el otro día cuando hablábamos en la clase de ecología, cómo es la evolución de las especies, va a generar, ¿qué cosa? El cambio de estas. Pero, ¿por qué se dio el cambio? Por el mismo cambio del ambiente. Si nosotros nos adaptaríamos al mar, ¿qué tendríamos que desarrollar para nosotros vivir bajo el agua? ¿Qué tendríamos que desarrollar? Y me dice, ¿qué tendríamos que desarrollar? Muy bien, una respiración branquial. Nosotros tendríamos que desarrollar, pues, las famosas branquias, o algunos le dicen las agallas, ¿no? Que en los pececitos encontramos en la parte de acá, así unas aberturas, donde van a estar las branquias, que son como unas vellosidades, por donde se va a filtrar el agua y que va a quedar afuera, va a quedar el hidrógeno y el oxígeno va a ingresar. No solamente eso, para poder estar en el mar, pues tendríamos que desarrollar en la zona de la columna una fosa natatoria. ¿Qué es una fosa natatoria? Es como un globo que se encuentra en la columna dorsal del pescado, lo cual le permite a ellos realizar la natación en el mar, en el agua, disculpa, y poder medir a qué nivel se va a sumergir. Nosotros pues también tendríamos que desarrollar esto, ¿no? Ahora, las especies se distinguen ¿por qué? Por el calendario geológico, análisis molecular, distribución y distribución. Tenemos la otra opción, el desarrollo citogenético y molecular. Muy bien, ya me están mandando la respuesta de la distribución biogeográfica, filogénica, o la D dice registros fósiles, o sea, los antiguos, la anatomía, la fisiología, la citogenética, la bioquímica, es decir, nuestra composición, y la distribución biogeográfica. O la última opción que nos dice la anatomía comparada, la bioquímica y la distribución biogeográfica. ¿Cuál creen que es la respuesta? Por aquí me dicen la E, disculpen, la D. ¿Cuál creen que se acerca más a nosotros o lo que tú entiendes más?
¿De dónde La parte todo? ¿La C? La D, Miss. La D. ¿Y por qué crees que sea la D la cual es la que más entendemos? ¿Por qué la D? Porque partimos de esto, que es muy importante, conocido como los registros fósiles. Gracias a los registros fósiles hemos podido identificar cómo es que se ha ido evolucionando la anatomía, cómo ha sido la fisiología humana. Tenemos la citogenética, la bioquímica y cómo, en dónde estaban ubicados. Por ejemplo, tenemos al Australopithecus, que fue encontrado en Australia, el primer vestigio humano conocido como, ¿cómo se llamó el primer vestigio humano? Hay una película todavía en su nombre. ¿Recuerdan? Fue mujer. El primer vestigio humano fue mujer conocida con el nombre de Lucy, el primer Australopithecus, el cual, muy bien, ya lo dijeron por ahí por interno, el cual nos mostró cómo es que nosotros hemos ido evolucionando. Incluso Lucy nos dice que estaba en un proceso de gestación y esto por qué se dio gracias a la anatomía y el ensanchamiento de sus caderas, ¿no? Por ahí me preguntan, profesora, ¿qué es la anatomía comparada? La anatomía comparada es cuando tú vas a ver las especies, por ejemplo, no sé si ustedes han visto Jurassic Park, la 1, cuando ya se están yendo, no sé si ven a las aves, bueno, ven unas, ahorita no recuerdo el nombre de esta especie, son como unas aves tipo murciélago volando, y hoy en día también hay aves. Y esa fue su primera especie. Entonces, la anatomía comparada nos dice que va a ser aquella en la cual yo voy a ir viendo, sobre todo, su fisiología y su anatomía muy similar, pero es una anatomía mucho más minuciosa. Este tenía púas en las extremidades, porque en sus alas, en la parte de acá, tenía como unas púas. El otro no, este tenía un pico más largo, este un pico más corto. Entonces, la anatomía comparada es eso, es de realizar una comparación mucho más minuciosa a la especie que se va a estudiar. Tenemos la número 8, aquí le vamos a marcar en la número 7 que la respuesta era la letra D. Gracias a quienes, a los registros fósiles, ya les hablé de Lucy, ¿no? Les recomiendo, es una película muy, muy buena que habla sobre muchos estudios al nivel del cerebro, y es pues buenaza, les recomiendo y les va a abrir pues la, la mente a muchas preguntas y eso es muy bueno. Vamos a la número 8. El grupo de organismos de la misma especie que vive en un sitio concreto y compartiendo un patrimonio genético en común, es decir, tu familia. ¿De quién estamos hablando? ¿De una comunidad, de un ecosistema, un biotopo, una población, una biocenosis? ¿De quién estamos hablando? Acuérdate que nos hablaba de un patrimonio genético. Muy bien, por interno me mandan la respuesta y efectivamente estamos hablando de una población. Cuando hablamos pues netamente de tu familia, porque ahí ustedes comparten un patrimonio genético, estamos hablando de una población. Cuando tú ya te unes a convivir con tus mascotas, ya convives con tu jardincito, ya no es una población, pasa a ser una comunidad. Cuando tú ya en tu jardincito, pues tus plantitas las regulas, para algunas plantas son estacionarias, otras no, y ya estás conviviendo ya viendo el tema del clima o adaptándote al clima, ya estás viendo ya un tema de ecosistema, porque ya cuando tú convives con los animalitos o con otras especies, es una comunidad. Cuando convives ya entre todos, en el medio, ya es un ecosistema. Pasamos a la número 9. La etapa culminante de la citocinesis vegetal es
¿Recuerdas mitosis y meiosis? La clase de mitosis y meiosis. ¿Sí la recuerdas? Muy bien. Esa clase es indispensable para poder responder. La citocinesis, que era un proceso encontrado en la mitosis o la meiosis. ¿Qué me dicen ustedes? Mitosis. Ya, sí, en la mitosis. ¿Y en la mitosis qué se hacía? ¿Qué pasaba en la mitosis? Se formaban los usos acromáticos, se generaba división del citoplasma para de una célula hija de una célula madre formar dos células hijas, ¿verdad? Pero la citocinesis es exactamente, o también conocida como citoquinesis, en la separación física del citoplasma. Ya sabes que el citoplasma es así, esa como clara de huevo que va a estar dentro de la célula que va a permitir que los organelos no se choquen, que el retículo no esté golpeando al lisosoma, que el núcleo no esté aplastando a la vacuola, ni nada, sino cada uno se mantenga en su lugar específico. Eso es gracias al citoplasma. Entonces, nos dice que el citoplasma, cuando se genera en la mitosis, se va a generar lo que es conocido como la citocinesis o citoquinesis, que es la separación física del citoplasma para generar que la formación de dos células. Esta es la célula madre, empieza a generarse una estrangulación, así se le dice una estrangulación, y se va dividiendo el citoplasma y forma dos células hijas durante la división celular. Entonces vamos a ver acá la respuesta. Nos dice el ordenamiento de las vesículas, acá, la formación de plasmodesmos que permite el intercambio entre células hijas. Uy, por ahí, profesora, puede ser porque me habló algo de células hijas. El ordenamiento de vesículas ricas en ácido hialurónico y otros componentes. La fusión de vesículas llamadas fragmoplasto. La proliferación de vesículas. Profesora, cada rato veo vesícula. Creo que es la vesícula, pero ¿quién tiene vesículas? ¿Quién tiene vesículas? El aparato de Golgi. Dice, por el aparato de Golgi o el dictiosoma. No sé si tú recuerdas el aparato de Golgi, que era algo así. ¿Te acuerdas? No sé si era algo así. Como un montón de crestas. Similar al retículo endoplasmático, pero aquí tenía así. Algo así era el aparato de Golgi. A esto de acá, justo esto de acá, se le conoce como vesículas. Entonces, profesora, puede ser una de esas tres, pero la verdad es que no estoy seguro porque aquí también me dice la acumulación de vesículas que se sitúan en el centro de la célula. Pero usted me decía que ya era una separación fija. Entonces vamos a fusionar lo que usted había mencionado, donde hablábamos de vesículas, hablábamos de la célula, que era la división física. Entonces, yo tengo aquí una célula madre y se dividía en dos células, una célula hija y otra célula hija muy parecida, muy similar a la madre. Justo en este proceso de división, aquí está el proceso de la citoquinesis. Entonces, según esto, ¿cuál crees que es la respuesta? Está entre la A y la E. A ver, por ahí, un poco complicado, ¿verdad? Cuando hablamos de reproducción celular, mitosis, meiosis, es un poco complejo. Pero no es tan difícil. Según esto, nos dice que la etapa culminante de la citoquinesis vegetal, porque es muy diferente a la citoquinesis animal.
En la citoquinesis sí vamos a necesitar los plasmodesmos, mientras que en la citoquinesis vegetal va a ser netamente la acumulación de estas vesículas. Estas vesículas se van a ir al centro de la célula, ¿para qué? Para que pueda generarse la estrangulación y poder generar, ¿qué cosa? La división. Al generarse la división, pues, aquí se conoce como que la respuesta es la acumulación de vesículas que se sitúan en el centro de la célula. La respuesta viene a ser la letra E. Vamos ahora a la siguiente. Dice, uy, aquí. ¿Cuántos de nosotros no hemos padecido viendo el proceso del ciclo de Krebs, el ciclo de Calvin, la glicólisis, cuando hablamos de la fotosíntesis o cuando hablamos de reproducción, de respiración celular de la mitocondria, ¿recuerdas? Sí, bastante sencillo, ¿no? El proceso que convierte un piruvato, C3, en 3 moléculas de CO2, de dióxido de carbono. Se denomina, ¿cuál es? Ciclo de Krebs, la glicólisis, la fermentación, fosforilación oxidativa o el ciclo de Calvin o Benson. A ver, te doy una pista. Esto por lo general se da al nivel de la fotosíntesis. Cuando se reduce el piruvato. Bueno, no se reduce, se transforma el piruvato en 3 moléculas de dióxido de carbono. ¿De quién estamos hablando? A ver, los leo por ahí, por interno. Mándenme las respuestas, abran sus micros. Alatín Marín. A ver, los leo. ¿Ciclo de Krebs? No. Glicólisis está hablando de glucosa, no del piruvato. La fermentación, tampoco. La fosforilación oxidativa, bueno, esto es parte de la glicólisis. El ciclo de Calvin y Benson. Por ahí me dicen la D. La fosforilación oxidativa estaba dentro del ciclo, disculpa, de la glicólisis. Es conocido como el ciclo de Calvin y Benson. ¿Dónde está el ciclo de Calvin y Benson? En la fotosíntesis. Sí, profesora, claro que sí. ¿En qué parte de la fotosíntesis? ¿Quién me dice? En la fotosíntesis que se da en el proceso de día o en el muy bien, en el proceso de noche. Y así hemos terminado de resolver la primera página. Vamos a la siguiente. Ya vamos con las 10. Yo recuerdo que son 40. Posiblemente no terminemos algunas para que tú puedas resolver o practicar también en casita. Vamos ahora sí a la siguiente. Vamos a ampliar un poquito más. Ya, vamos aquí. Pregunta número 11. El principio de la distribución independiente. Distribución. Ya estamos hablando algo de ecología, entonces. Ya. Distribución independiente. Establece que los alelos diferentes de los cromosomas, acá se ha confundido, diferentes de los cromosomas no homólogos se distribuyen al azar en los gametos. Ello se da como consecuencia de, distribución independiente. No estábamos hablando de ecología. ¿De quién estamos hablando? De genética. Cromosomas no homólogos, es decir, cromosomas diferentes. Dice, se distribuyen al azar en los gametos. ¿Quiénes eran los gametos? El óvulo y el espermatozoide. Estos son los gametos, son células sexuales. No dice que se da al azar. Es decir, yo no sé si este mes voy a
Si fuera varón, yo no sé si este mes voy a votar 10, solamente 10 con cromosoma Y y el resto con cromosoma X. Se da al azar. En el caso de la mujer, pues siempre va a liberar con cromosoma X, pero si también tuviera el cromosoma Y, entonces ahí cambia la situación. Dice, el cruzamiento dihíbrido, los acontecimientos de la mitosis, los acontecimientos de la meiosis. Ay, profesor, ¿otra vez reproducción celular? Sí, claro que sí. En todo momento tu cuerpo está en reproducción. Segregación de los genes ligados y recombinación de los gametos. ¿Cuál crees tú que es la respuesta acertada? Acontecimientos de la mitosis, acontecimientos de la meiosis. Cuando se reproduce el espermatozoide o el óvulo, digamos una ovogonia, que es la célula madre, produce ovocitos, que son los óvulos. Posteriormente a madurar, reproduce 4, pero de los 4, 3 se quedan en fase lúteo y uno sí madura, y ese uno es el que sale. Entonces, estos ovocitos, cada uno de ellos pues va a tener solamente la mitad de cromosomas de la célula madre, y esto es gracias al proceso mitótico. Ahí es donde se da la mitosis. Pero cuando tú juntas los gametos, ya no se da mitosis, sino se da la meiosis. Es muy diferente, mitosis y meiosis. Entonces, aquí nos dice distribución independiente. Establece que los alelos de diferentes cromosomas no homólogos se distribuyen al azar en los gametos. ¿Estaremos hablando de la mitosis y la meiosis? ¿Estaremos hablando del cruzamiento dihíbrido? Esto de aquí, no. Por lo general, el dihíbrido se da cuando nosotros explicamos de la recombinación de guisantes. Un guisante rojo, un guisante amarillo. ¿Recuerdas cuando hablaban de las leyes mendelianas? Muy bien. Ahí era donde vamos a encontrar dihíbridos. Entonces, la A está descartada. Mitosis, porque me dice que se distribuyen al azar en los gametos. Puede ser, ya vamos a ponerla ahí, puede ser. La meiosis, no. Segregación de los genes ligados. Esto es por lo general una de los planteamientos que genera Mendel al decir que los gametos van a contener una cantidad cromosómica, la cual va a definir el sexo. Y por último tenemos la recombinación de gametos. Aquí cuando hablamos de recombinación estamos hablando de meiosis, ¿no? Cuando ya se van a fusionar los dos. Entonces, ¿entre cuál está? Creo que está entre la B y la D. ¿Cuál sería la respuesta? Uy, ya se dieron cuenta. Exacto, por ahí me dicen por interno, la segregación de los genes ligados, efectivamente. Esta va a ser la cual nos va a decir de que los espermatozoides, la espermatogonia, va a producir espermatocitos y cada uno con su carga genética al azar. Puede ser que de este espermatogonia salen unos espermatocitos, quizás todos salen con X, pero la reproducción mitótica en un varón es muy diferente a la de una mujer. La de una mujer es mucho más lento, se da en el plazo de un mes, mientras que el varón todos los días está en reproducción. Sí. Pasamos a la número 12. Individuos de la misma especie luchan por un recurso limitado mediante la competencia. Individuos de la misma especie luchan por un recurso. Ya, esto sí es ecología. Recuerdan que les dije que las preguntas de ecología por lo general eran más de criterio. Ya, luchan por un recurso de una misma especie.
de un recurso limitado mediante la competencia o competencia. A ver, ¿de quién estamos hablando? ¿Recuerdas la ley de la selva? ¿Cuál es la ley de la selva? Ya, sí, por ahí ya me mandaron la respuesta, pero ¿cuál es la ley de la selva? O la ley que se está dando hoy en día de la selección natural, conocida con la frase de que el más fuerte sobrevive. Esta es la ley de la selva o la ley de selección natural, o también conocida como ley excluyente, mediante una competencia excluyente. Van a luchar por un recurso, pero quien va a ganar el recurso va a ser, por lo general, el más fuerte. No sé si en que hoy en día con el tema de la pandemia también estamos entrando a esta ley, que es el ser humano está entrando a esta ley debido a que el más fuerte va a sobrevivir, el que va a resistir a este virus. Y por lo tanto, como nos está hablando de una misma especie, por lo tanto, es interespecífica. Si fueran entre diferentes especies, ahí sí, ¿no? Ahí cambia. Entonces, estamos hablando de una ley excluyente de manera interespecífica. Vamos a la siguiente, la letra, disculpen, la pregunta número 13. Uy, bien extensa, era la 13. Algunas veces se califican los lisosomas como sistemas de autodestrucción. Cuando has llevado la clase de citología. Vamos a ver la clase de citología. Revisa tus apuntes, vamos. Lisosomas como sistemas de autodestrucción de las células, porque los lisosomas van a ser aquellos que están así como en una célula animal es muy vegetal, disculpa, es muy similar a las vacuolas, y en una célula vegetal sí son muy chiquitas, no hay muchas. En una célula primitiva, como las bacterias, sí había gran cantidad de lisosomas. Entonces, dice, constan de sacos aplanados. Constan de sacos aplanados que procesan, clasifican y modifican las proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático. Practican la digestión intracelular, contienen enzimas que degradan. Ah, profesora, como decía, autodestrucción puede ser esta porque dice degradan. Tanto las estructuras celulares desgastadas como las sustancias que han ingresado a la célula. Brindan soporte estructural. Ah, pero dijo que degradan. No, sin duda esta no es. Son sacos membranosos que contienen enzimas, catalizan las diversas reacciones metabólicas, tienen como subproducto el peróxido de hidrógeno. No, aquí no está hablando del retículo. Participan en la digestión intracelular. Puede ser porque como destruye, yo también destruyo mis alimentos en mi estómago cuando me como mi pollito broster. Bueno, ahí destruyo más mi cuerpo, ¿no? Realizan respiración aeróbica. No, ya, aquí ya está, ya no. Respiración aeróbica son organelas de membrana doble y la matriz contiene enzimas de reacciones de respiración celular. Uy, aquí nos faltó decir que tenían crestas para decir que es la mitocondria. Entonces, ¿de quién estaremos hablando? ¿De la letra? ¿De quién estamos hablando? Uy, creo que ya se fueron, los aburrí, creo, ya se fueron a dormir. Tenemos 12 participantes. Estamos muy bien, por ahí ya me escribieron de la letra B. Miss, aquí estamos. Ah, ya, si no, creo que tengo que invocarlos así con una sesión espiritista. Chicos del más allá, vengan al más acá, ¿no? Entonces, en los lisosomas hablábamos de autodestrucción y ya, pues la palabra nos estaba ayudando, que decía que las enzimas que degradan tanto las estructuras celulares desgastadas como las sustancias que han ingresado a la célula.
La respuesta es la letra B. Vamos a la siguiente. La mayor diversificación evolutiva de la historia de la vida animal se presentó durante el periodo, aquí esto lo has visto tanto en ciencia, digo, tanto en biología como en, bueno, en el colegio también se ve en sociales. Esto lo has llevado aproximadamente en cuarto o tercero de secundaria. Los periodos de la vida animal, o bueno, los periodos que se da en la evolución del planeta. A ver, ¿a cuál le atinas? A, B, C, D, E. A, cámbrico, B, ordovícico, C, silúrico, D, carbonífero, E, pérmico. Cuando se da la diversificación evolutiva, no solamente cuando estaban los dinosaurios, cuando ya se magnifica. Estamos hablando del periodo, del periodo cámbrico. En el periodo cámbrico va a ser cuando ya se da lamentablemente el tema de la extinción y se empieza a generar otras subespecies y en gran masa. Ya no solamente unas determinadas, sino ya había mucho más tipos de poblaciones, ¿verdad? Y esto se da en el periodo cámbrico. Por lo general, estos estudios, la biología lo toca de manera así, de manera no muy centrada, porque esto se va más en el tema de historia, de sociales, por un tema de la evolución. Número 15. El mecanismo por virtud de la cual la molécula del ADN muy larga del cromosoma eucariótico se duplica rápidamente. Ay, profesora, ¿qué dijo? A ver, dígalo en cristiano. El mecanismo por virtud de la cual la molécula ADN muy larga del cromosoma eucariótico se duplica rápidamente. Es decir, ¿cómo se duplica el ADN de una célula? Que cada cromosoma eucariótico es una sola molécula de ADN. La duplicación empieza a diversos niveles a todo lo largo de los cromosomas y prosigue en ambas direcciones desde el origen. Y por aquí tenemos otras alternativas. Dice, la duplicación que se produce durante la interfase, la duplicación no empieza en un extremo y prosigue hasta el otro. El nucleósido trifosfato ataca al 3' de hidroxilo libre de la última desoxirribosa. Uy, no, la E sí lo han hecho con maldad. La E sí ha sido terrible. A ver, empecemos de abajo hacia arriba, ¿ya? La E sí, sin duda no, la E descartada. La duplicación no empieza en un extremo y prosigue hasta el otro. Cuando yo hago el tema del ADN, no es que el ADN hay un hilo, no, sino es toda una hebra en conjunto. Y cuando empieza es así como mi trenza, empieza en la zona media y va hacia ambos lados. Se abre esta zona media y empieza a replicar hacia ambos lados, formando ya nuevamente dos cadenas y así sucesivamente. Entonces, la D no es, porque dice, no empieza en un extremo y prosigue hacia el otro. No. La duplicación que se produce durante la interfase. Estamos hablando del ADN, pero ¿cómo es la estructura? No estamos hablando en dónde se da esta estructura. Vamos aquí a aquí en la letra B, la duplicación que empieza a diversos niveles a todo lo largo del cromosoma y prosigue en ambas direcciones desde el origen. Es decir, si empieza acá, en ambas direcciones. Tengo aquí una hebra de ADN. Si empieza acá, va a continuar y así sucesivamente, desde donde inicia. Puede ser la respuesta y la letra A nos dice, en cada cromosoma eucariótico es una sola molécula de ADN.
¿Esta será la consistencia? No, ¿Cuál? la B. Claro, la duplicación que empieza a diversos niveles a todo lo largo del cromosoma y prosigue en ambas direcciones desde el origen. Gracias a quien empieza a hacer ese tejido es la molécula del ARN, y aquí ya vienen los tipos de ARN, el mensajero, el de transferencia, etc. 3 tipos de ARN. Gracias a ellos es que el ADN se puede duplicar. Si es que un virus tuviera la propiedad de contener a los 2 tipos de ácidos nucleicos, es decir, ADN y ARN, el virus causaría grandes destrozos. Pero gracias a los que crearon, pudieron sintetizar que solamente podían utilizar solamente un tipo de ácido nucleico. O tienen ADN o tienen ARN. No pueden tener los dos. Vamos ahora sí a la número 16. Las semejanzas externas entre individuos de taxones diferentes son resultados de la evolución. Taxones diferentes. ¿Qué es un taxón? ¿Quién me dice que es un taxón? Nos dice que un taxón viene a ser la clasificación del ser vivo, la clasificación que va a tener este ser vivo. Externa. ¿Recuerdas que hace un momento te hablaba de hablando sobre la anatomía comparada? Que me preguntaron por ahí, ya. Por ahí tiene que ver la respuesta. A ver, vamos a ver. La paralela nos dice que van a la par. Semejanzas semejanzas externas, es decir, no sé si alguna vez te ha pasado que tú tienes a tu mejor amiga, mejor amigo y es muy parecido a ti y te dicen, uy, no, parecen hermanas, parecen hermanos, parecen primos, pero no son nada. Ya, ahí es una semejanza externa, es una peculiaridad. Pero nos dice entre taxones diferentes, entonces tendríamos que asemejarnos a alguna clasificación diferente, es decir, otro tipo de especie. Por ejemplo, la vicuña y el guanaco. ¿Conocen la vicuña y el guanaco? La vicuña, claro que sí, pues coges cualquier moneda y vas a encontrar ahí la vicuña. Especie representativa. Muy bien, por ahí ya me están mandando la respuesta, me dicen la E, ya, dice taxones diferentes. El taxón diferente entre la vicuña y el guanaco, claro que sí, pero la parte externa son muy semejantes. Entonces aquí vamos a hablar no de la paralela ni la radiada, sino vamos a hablar de la divergente, vamos a ponerlo con verdecito, de la divergente y la convergente. Divergente no de la película Divergente, sino cuando hablamos de divergente, se refiere a las especies o órganos, estructuras concretas de los seres vivos. Es decir, cómo es que estos han ido cambiando gracias a quién? A la misma evolución de su ambiente que se ha ido dando. Mientras que la convergente, ¿cuál es? ¿Quién me dice cuál es la convergente? Si la divergente era, pues, como les dije, la evolución, gracias al tema del ecosistema,
o estructuras concretas de sus órganos, la convergente, ¿de qué nos hablará? Si una es estructura concreta, entonces el otro va a ser de estructuras similares. En ambos han evolucionado, pero en la divergente van a ser de lo mismo, como cuando te hablé de cuando te asemejas mucho a tu amiga. Ahí sería una divergente. Cuando hablamos entre la vicuña y el guanaco, taxones diferentes, ahí sería una convergente. Entonces, ¿cuál es la respuesta? B. B. Perfecto, la respuesta es la letra B. Vamos a ponerlo con rojito. Las estructuras convergentes. Divergente va a ser cuando es una estructura fija o una especie fija. Entonces, la secuencia, vamos a la número 17, la secuencia de la organización del ADN en un cromosoma es decir, cómo se va formando la hebra del cromosoma. Empecemos. Solenoide, nucleosoma, asas de cromatina. Asas de cromatina. Ya, entonces está el solenoide, el nucleosoma, el asas de cromatina. Vamos a ver cuál es primero. ¿Con cuál empezará? Con el solenoide. El solenoide ya va a ser aquellas hebras que van a contener, que va a agarrar al ácido nucleico. ¿Por cuál empezará? Por el, ¿recuerdas la parte principal de una célula? Ya, acuérdate que la mayoría empiezan por núcleo. Entonces vamos a empezar por el nucleosoma. El nucleosoma, por lo general, y dentro de un ADN, es aquel ácido nucleico. Entonces, vamos a encontrar los ácidos nucleicos unidos por la ligadura, que viene a ser el solenoide, el cual lo va a contener, y este solenoide se va a amarrar unas a otros solenoides para formar el asa de cromatina. Profesora, ¿qué me ha dicho? No le he entendido muy bien. Tú recuerdas el cromosoma, ¿verdad? Vamos a activar el lapicito. ¿Te acuerdas del cromosoma, sí? ¿Sí? ¿Te acuerdas de este? Ahí está, el que recordamos con el cromosoma, sí, ¿no? Pero para que llegue a esto, ha tenido que pasar por todo esto. Tenemos aquí los ácidos nucleicos, así, digamos. Está el ácido fosfórico, las pentosas y los puentes de hidrógeno. Viene un puente de hidrógeno y ¿qué hace? Esto se les conoce como nucleosoma. Estos se van a amarrar así, como unas hebras, los va a ir amarrando. Cuando estos ya se amarran, a esto se le conoce como solenoide. A esto ya se le conoce como solenoide. Cuando viene otro solenoide, digamos está acá así, y viene y se une con este solenoide ya para formar la doble hélice y unirse aquí, porque todo aquí es esto de acá. A esto de acá, gracias a que se unen a las asas de cromatina. Entonces, nos dice que la secuencia de organización del ADN en un cromosoma, este es el cromosoma, y esta es la secuencia de organización. Acuérdate, esto de acá es el cromosoma y esta es la secuencia de organización. Tenemos los nucleosomas, los solenoides y las asas de cromatina que los van a unir. Entonces estamos hablando que la respuesta es la letra C. Sí, dice.
Exacto, nucleosoma, solenoide y asas de cromatina. Vamos a ir viendo el tiempo, no me vaya a pasar y se quedan sin prueba. ¿Qué profesor, hoy día también va a haber prueba? Sí, pero va a ser una prueba así de manera general para ver cuánto recuerdan. He tratado de ver las clases que han tenido anteriormente, también para ir sacando de ahí preguntas. Alguna pregunta adicional que te he colocado de alguna universidad. Son 5 preguntas, ya sabes. Vamos a la número 18. Creo que vamos a llegar hasta la número 20, nomás por el tema del tiempo. ¿Cuál de los siguientes factores no altera la supervivencia de una población? No altera. Ah, ya, me dice entonces que no afecta que una población pueda vivir o no. Es decir, ¿qué factores no alteran que tu familia pueda vivir o no? El tema de la luz. Sí, porque tú puedes vivir sin luz. Puedes sobrevivir sin luz, pero ya no sería una buena calidad de vida, ¿verdad? Entonces ya ahí viene. En el ser humano sí hay diversos niveles, pero en un animal, el que le den o no le den amor es un factor que no altera su supervivencia del animal, porque su función de él es vivir, comer y reproducirse, nada más. Entonces, a ver, nos dice aquí el tipo de suelo. ¿El tipo de suelo afectará a la supervivencia de una población? No, Miss. No, ¿verdad? Porque si digamos, a menos que, como aquí no está especificando, no dice una población, a menos que sea una planta. Porque si yo tengo mis geranios no puedo ir a plantarlo en un suelo árido o un suelo arenoso, ¿verdad? A menos que haya agua o haya presencia de lluvias. Puede ser ahí el caso, pero como nos está hablando de manera general tenemos plantas, animales y humanos, entonces de manera general, pues no, el tipo de suelo no afecta. Letra B, ¿el tipo de clima afecta o no afecta? Acá nos está pidiendo los que no afectan. ¿Cuál no afecta? ¿El tipo de clima? Ese no afecta, Miss. ¿Segura? El tipo de clima no afecta a la supervivencia, es decir, si yo ahorita a ustedes les digo, ¿sabes qué? Las clases lo vamos a recibir en Ticlio. Todos ahí vamos a estar en la clase, pero todos me tienen que ir con ropa veraniega. Nos puede afectar. Entonces, factores que no afectan, el clima es un factor que no afecta, no, sí afecta el clima. El clima puede, si varía, la especie puede morir. Incluso nosotros, si no hay sol, no podemos calentarnos, podríamos entrar a una una fase de letargo y posteriormente a la muerte. Letra C, la distribución. ¿La distribución nos afecta o no afecta a la supervivencia? El que las aves, digamos, hay un tipo de aves que son de la costa, un tipo de aves de la selva, un tipo de aves de la zona altoandina, y están distribuidas. No es que a nosotros hemos ido y los hemos mandado, sino que ha sido distribuida. ¿Afecta o no afecta la distribución? No mucho, Miss. No O mucho, sí. ¿verdad? Entonces esta podría ser una opción a respuesta. ¿La explotación humana afecta o no afecta? Sí afecta, Miss. Esta sí afecta, Ese sí sin duda, afecta a ¿no? mí. Sí afecta. Ese sí afecta. Hoy en día, pues, ¿cuántas especies han muerto tanto de plantas, animales, por la explotación humana? El agua.
solvente universal. ¿Afecta o no afecta? Sí, también afecta. Afecta, Miss. Afecta bastante. Exacto, porque la mayoría, incluso nosotros, necesitamos agua. Las plantas necesitan agua. Los animales necesitan agua. Sin agua, mueren. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Con la letra C, ¿verdad? Muy bien, que es la distribución en la cual se va a realizar. Esa distribución, pues, no afecta a la supervivencia, porque esta especie justamente se da en estas zonas porque se da estas condiciones de vida. Pero si tú cambias de hábitat a alguna de las especies, ahí sí podrías afectar, porque al cambiar el hábitat, cambia el tipo de clima, cambia el tipo de suelo. Profesora, pero acá es arenoso, allá también es arenoso. Pero no sabemos si esa especie de convertirse en nativa se puede convertir en especie endémica, como les había hablado de las aves que están en el río Rímac en el mercado del Señor de los Milagros en Chosica, ¿verdad? Tenemos ahora la pregunta número 19. Las cromátides hermanas se afirman que son, las cromátides. ¿Te acuerdas que aquí te había dibujado, está la manito acá, te había dibujado el cromosoma? ¿Te acuerdas las partes del cromosoma? El centrómero, las cromátides. ¿Cuáles son las cromátides? ¿La parte media o las partes externas? Las externas. Perfecto, las externas, por eso nos dice las cromátides hermanas. Y el centrómero viene a ser la parte media, pues del centro, por eso. Vamos aquí, dice, las cromátides hermanas. Ya sabemos que son cromátides hermanas. Se afirma que son una doble hélice de ADN completamente formada, una simple hélice de las dos cadenas complementarias de ADN, con cromosomas simples anafásicos, aquellas que se encuentran en bacteriófagos, bacterias y eucariontes, estructuras formadas en la fase G1 del ciclo celular. ¿Cuál será la respuesta? Esto de aquí. La AMIS. Muy bien. Se dieron cuenta rapidito. Como habíamos explicado aquí, ¿cómo es que se formaba el ADN? Entonces, si teníamos al ADN aquí, así, algo así es. Teníamos al ADN, entonces decía una doble hélice de ADN completamente formada. No es que aquí recién se va a formar, no. Se tiene que formar para recién se dé la estructura del cromosoma. Y para que se dé la estructura del cromosoma, por ende va a estar el centrómero y las cromátides. Y aquí tenemos a la respuesta que es una doble hélice de ADN completamente formada. Muy bien. Vamos ahora sí. A ver, estamos con el tiempo, esta y terminamos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplica generalmente a las comunidades clímax? ¿Cuáles serán las comunidades clímax? A ver, ¿alguien sabe qué es una comunidad clímax? Ustedes han visto que se dan erupciones volcánicas, ¿verdad? Cuando se da una erupción volcánica, ya en ese suelo ya no crecen plantas o sí crecen. ¿Qué dicen ustedes? Cuando se da la erupción volcánica, ¿hay o no hay especies? No hay, Miss. Ya, cuando se da, no hay.
termina la erupción volcánica, se ha formado toda la lava, ya se enfrió. ¿Se da o no se da especies? Puede ser que sí, por raras veces, Miss. Cuando Ya. pasa un tiempo. Ocasiones. Exacto. Justamente el detalle es que cuando se da esta erupción volcánica, como es un proceso, es un fenómeno natural, es parte de la Tierra, así como sale el sol, así como hay arcoíris, también una erupción volcánica es parte. Entonces la naturaleza no entra en conflicto, por lo tanto, cuando hay una erupción volcánica, inmediatamente comienza a ser colonizado por vida, por algas, por helechos, se empieza a colonizarse en gran cantidad y de manera masiva. Por eso le dicen que es una comunidad clímax, porque lo hace de manera insofacta, es decir, de manera rápida. Entonces, vamos aquí. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se aplica generalmente a las comunidades clímax? O, por ejemplo, tú dejas tu agua, un pocito de agua, dejas afuera de tu casa y ya. ¿Cuál? Dice la A, tienen mayor productividad por área de expansión. B, tienen menos especies que las comunidades anteriores de sucesión. Tienen menos materia orgánica en el suelo y en el agua. Tiene especies de vida más larga que son resistentes al cambio. Tienen menor variabilidad en los niveles tróficos. ¿De cuál estamos hablando? Estaríamos hablando entonces, como nos dice que se da una producción insofacta cuando ni bien termina esta, a pesar que ha sido degradado y todo lo demás empieza la formación, o incluso en Chernobyl se dio la onda expansiva de la explosión de la planta nuclear, y a pesar de ello se ha dado, hoy en día es conocido como una reserva natural, pero no puede ingresar el humano. Es dañino para algunas especies, sí, pero a pesar de ello se ha proliferado las especies, tanto vegetal como humana, tanto vegetal como animal, pero no la humana. Es todavía es radioactivo para nosotros, pero para los humanos no. Entonces ahí que entra la duda, ¿no? ¿Realmente nosotros seremos los contaminantes? Por ahí me dicen la respuesta, que es la letra D. Tiene especies de vida más larga que son resistentes al cambio. Especies de vida más larga. No, por lo general se convierten en un suelo rico en nutrientes. Por eso le dicen, es comunidad clímax porque se da de manera rápida. Tú dejas un recipiente con agua durante 3 días o un máximo una semana fuera de tu casa a la exposición, ¿ese agua sigue siendo limpia o qué encuentras? ¿Qué encuentras en el agua? En ese recipiente expuesto. No sé si ustedes han notado que en el contorno se forma como un moho verde. Algunos me dicen contaminación, pero en realidad se empieza a formar procesos de vida. Entonces, cuando se da, nos dice, ¿cómo se da una comunidad clímax? Es cuando hay mayor productividad por área de expansión. La respuesta vendría a ser la letra A. ¿Por qué le dicen clímax? Porque lo hace de manera rápida, de manera insofacta. Muy bien, chicos, en 2 minutos se va a activar la prueba. Espero que pues haya sido de su agrado la sesión del día de hoy y que sobre todo haya sido muy clara para ustedes. Les dejo pues las otras 20 preguntas para que ustedes sigan practicando en casa. La biología es un tanto más de práctica, algo así como la matemática que practicas, pero tienes que practicar así, en preguntas, para que tú puedas llegar a comprender.
¿De acuerdo? Como te dije, las preguntas que te he planteado durante la prueba son preguntas que yo he ido sacando de alguna de las clases y una de ellas, si mal no recuerdo, es aquella que te he planteado de una pregunta de admisión, donde te hablaba, creo, sobre el aparato respiratorio. Es muy sencillo. Como te digo, analiza cada pregunta y analiza las respuestas para que así puedas llegar a para que así puedas atinarle la respuesta correcta. Confía en ti. No hay mejor cosa que confiar en ti mismo para que puedas hacer bien las cosas. Les agradezco mucho, ya nos estaremos viendo en otra oportunidad, posiblemente en la universidad, ya el siguiente año espero estar trabajando por la universidad. Y fue un gustazo haber trabajado con ustedes. Chicos, ahora sí los dejo entonces para que vayan a hacer su prueba. Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Mucha suerte y éxitos.